Hola Ramiro. Hola, hola, cordial saludo. Gracias, Laura, por esta maravillosa invitación. Muy contento. Bueno, yo también. ¿Dónde estás? Yo estoy ubicado aquí en Miami, específicamente en Aventura, aquí es donde queda Mm, mi consultorio. ok. Déjame que te presente. Tu nombre es Ramiro Serna, constelador familiar, terapeuta, psicólogo, conferencista, experto en interpretación de sueños, autor del libro Locura Reflexionando. Trabajas el linaje materno y paterno ayudando a sanar a otros. Bienvenido. Gracias, gracias, Laura. Un placer estar aquí y un placer para todas las personas que nos ven en diferentes lugares del mundo y a diferente hora. Entonces, por eso yo siempre saludo muy buenos días por la mañana, muy buenos días por la tarde o muy buenos días por la noche, porque cada minuto es un nuevo amanecer. Entonces, en ese sentido, ahí es donde lo planteo. Bueno, muy bien, me parece perfecto. Bueno, vamos a hablar de un tema que es súper importante y que tiene que ver con la importancia de sanar el linaje paterno, tanto para el hombre como para la mujer. Por medio de la energía masculina nos llega todo lo que tiene que ver con la abundancia, la protección, la fluidez, y muchas personas traen consigo como una rabia, un dolor frente a eso masculino. Y si no liberan ese rencor, jamás van a poder avanzar en sus propias vidas. Y esa herida de resentimiento es una semilla que crece desde el niño hasta el adulto y se perpetúa a través del tiempo. La primera pregunta que quiero hacerte es, ¿la figura del padre está en crisis? Yo pienso que ha estado en crisis por muchos años, siglos incluso. Tú hacías referencia precisamente a que es una semilla que se transmite desde la infancia. Y yo diría que, como hoy en día demuestra la física cuántica, la epigenética, son traumas transgeneracionales, ¿sí? Porque se ha demostrado claramente que nosotros no solamente heredamos la parte desde el punto de vista genético, o sea, el color de piel, el color de los ojos, la estatura, sino que también heredamos traumas. Hay un experimento maravilloso, no sé si, bueno, las personas me imagino que han visto la maravillosa serie de Netflix Ni otra yo, donde efectivamente ahí se menciona un libro que es Este dolor no es mío. De hecho, mi esposa y yo, ambos somos psicólogos, sexólogos, y tuvimos la fortuna de ir a una universidad en Puerto Rico a hacer una presentación no solamente teórica, sino práctica de las constelaciones familiares. Y obviamente para presentar en una universidad hay que dar una muy buena sustentación bibliográfica y hay dos libros que yo destaco entre los múltiples que estudiamos para esto, ¿no? Uno se llama Amor, Deseo y Trauma y el otro se llama Este dolor no es mío, que es el que mencionan en la serie de Netflix. Y ahí muestran un experimento que se hizo, para decir algo, se separan 50 ratas de laboratorio, hembras y machos, los meten en unas jaulas metálicas y sueltan una descarga de olor a flor del cereza y después una descarga eléctrica inmediatamente. Y así las van traumatizando. Esa descarga eléctrica no es para matarlas, sino para traumatizarlas. Diferentes horas del día, diferentes momentos. Entonces, lo hacen por 3 meses. Ellas no tienen ni con quién luchar ni para dónde salir corriendo. Entonces cargan el trauma. Pero ya a lo último, pues después de 3 meses, están resignadas, no pueden hacer nada. Luego las sacan a unas jaulas aparte, las ponen a que se reproduzcan, nunca más a ellas, ni a los hijos, ni a los nietos, ni a los bisnietos, ni a los tataranietos, nunca más les vuelven a descargar electricidad, ni tampoco el olor a la flor del cerezo. Luego toman la quinta generación, la llevan aparte y le sueltan aroma a flor del cerezo y se estresan tanto como las originales, como las primeras que se traumatizaron. Entonces, dice, bueno, esto no es una herencia genética. ¿Cómo se explica esto? Efectivamente, estas ratas que no tenían ni con quién luchar, ni para dónde salir corriendo, pues crearon como quantums de información, paquetes de información que le fueron transmitiendo epigenéticamente a sus descendientes. En ese orden de ideas,
todos, absolutamente todos, cargamos traumas de lo que sufrieron nuestras abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, pero también los abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Entonces, ahora ya alineándolo con esa situación de la paternidad, es bien claro que han sido muchos los padres maltratadores. Vemos que muchos podemos descender de mujeres que fueron violadas en las guerras que hacían los soldados o los guerreros. Invadían un territorio y a las mujeres las violaban, mataban a los niños que eran los niños de los otros, y entonces en ese orden de ideas, toda esa información nosotros la cargamos. Por eso es importante destacar dos cosas, ¿sí? Que dentro de nosotros habitan víctimas y victimarios. Ambos están allí. Tu padre está dentro de ti, porque tú saliste de tu papá y de tu mamá, pero tu padre y tu madre nunca saldrán de ti. Y no es una metáfora, es real. El 50% tuyo es tu padre y el otro 50% es tu madre. Y ahora incluso, si me lo permites, Laura, puedo contar un poco de mi historia, cómo yo tuve que reconectarme con una condición de ser un padre muy maternal e integrar y sanar mi linaje paterno, porque vengo de una cultura netamente machista, pues, controladora, descalificadora de la mujer. Una de las primeras conferencias que yo dicté aquí en Estados Unidos fue con un dinero de Patrick Kennedy en la ciudad de Central Falls, en el estado de Rhode Island, y era sobre basado en un libro que se llama Mujeres que corren con los lobos, y es sobre el desarrollo psicológico de la mujer. Y en esas conferencias que yo dictaba, yo decía, es inconcebible que hoy en día, a estas alturas de la evolución humana, menos del 1% de la propiedad privada le pertenezca a las mujeres. Eso habla de una cultura definitivamente que ha opacado mucho a la mujer, y hay que sanar ese linaje masculino para que se pueda integrar de una mejor manera con el linaje femenino. La próxima pregunta justamente es, ¿cuál era tu modelo masculino? ¿Con Perfecto. qué modelo creciste? Bueno, un padre que fue muy responsable a pesar de las dificultades económicas. Un hombre, bueno, yo soy el menor de 9 hermanos. Mi padre, un hombre trabajador, proveedor, poco afectivo, no abrazaba, no era así como cariñoso. Entonces ese fue el modelo de padre, y gracias a un sueño que tuve, donde, para no extenderme mucho, yo iba caminando detrás de una mujer y del restaurante que nosotros teníamos me caía un montón de mandarinas, y entonces me desperté asustado. Y gracias a mi terapeuta me dijo, bueno, te va caminando detrás de su padre, o sea que estás buscando el afecto de tu padre y tenés miedo a que las mujeres mandarinas, o sea, las mujeres mandonas, te aplasten, porque eso era en síntesis el sueño. Entonces, en ese sentido, yo me di cuenta que verdaderamente yo no podía seguir replicando ese modelo de mi padre. Y gracias a ese sueño tuve la oportunidad luego de conversar con él y decirle, bueno, la forma en que tú me educaste, yo no la voy a repetir más, ¿sí? Entonces era un hombre que, aparte de eso, aunque él nunca me pegó, yo le decía a mi mamá, usted es más terrorista que Osama Bin Laden y cualquier otro terrorista. Me decía, ¿por qué? Y yo, porque usted me decía que, ay, donde su papá se dé cuenta, espere, yo le cuento a su papá sí lo va a regañar. Entonces, pero mi papá nunca me pegó, pero ese fue un modelo desde dos perspectivas. Una, desde la presencia de mi padre, que era un hombre muy serio, muy rígido, pero aparte de eso también la imagen que mi madre me vendía de mi padre como un hombre castigador, pero nunca me pegó. Y entonces yo no podía acercarme a él. Tal vez ella utilizaría esa amenaza, digamos, para poder tener un poco de autoridad ante ti, pienso yo. Sí, pero hay un asunto que es muy importante. Ya mi padre mostraba una autoridad moral, porque era un hombre muy coherente. Mi papá nunca llegó borracho, mi papá nunca agredió a mi madre, mi papá puedo meter la mano en la candela, que nunca le puso cuernos a mi madre. Entonces era una mejor autoridad moral. Y eso sí puedo decir que yo pude copiar, ¿ya? De él. Y fue ser coherente. De hecho, en el libro mío, hay la primera poesía, es donde yo le hablo a mi hijo de que la mejor forma de yo educarlo es desde mi propia coherencia. La palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Y eso me parece que es muy importante y muy significativo. Bueno, te escucho, Ramiro, y es como
cuando uno tiene una imagen de padre que es como superior, como Dios, como tú hablas de él con admiración, porque una persona como recta, que tenía valores y demás, eh, para el varón es como un modelo a seguir. Y para la hija es su primer amor, porque si el hombre es absolutamente perfecto, bueno, no hay más, nada más Pero, allá. no, pero, ahí es donde viene el pero. Mi papá era un hombre supremamente celoso. Una vez le dejó de hablar a mi mamá una semana porque la encontró parada en la puerta y él le decía que una mujer decente no tenía nada que hacer parada en la puerta. Mi padre era de esos hombres proveedores que decían, no, la mujer, y se lo propuso a mi hermana. Mi hermana fue una rebelde, por fortuna, pero él decía, no, con que ella aprenda a cocinar, a lavar y planchar, y está bien. Entonces ahí es donde viene ese otro aspecto. Él tal vez no fue infiel, tal vez no, pero tuvo muchos puntos que definitivamente a mí me tocó trascender. Con la mamá de mis hijas, yo era un hombre que yo no quería que ella estudiara. ¿Para qué va a estudiar si yo voy a ser capaz de sostener todo? No tenga amistades, porque es que usted, ¿para qué? Mejor amistad que yo. Entonces ahí fue donde, por fortuna, y ante la rebeldía de la madre de mis hijas, yo tuve que reaccionar. Y ahí fue donde, gracias a una psicóloga que me regaló ese libro de mujeres que corren con los lobos, cuando yo me divorcié y quedé con mis dos hijas, tenían 5 y 6 años. La madre emocionalmente no podía quedarse con ellas, económicamente tampoco, entonces yo me quedé con mis dos hijas y ahí fue donde yo tuve que hacer un cambio radical en el modelo de paternidad y contribuir a que mis hijas de alguna manera no cargaran con el lastre de una cultura machista, opresora, que no le permite a las mujeres disfrutar de su vida, disfrutar de su placer y mucho menos avanzar por la vida. Porque bien lo decías hace un rato, la fuerza del padre es una energía eléctrica que te propulsa, que te manda a explorar, a recorrer el mundo, como el espermatozoides que se mueve en un sentido como una flecha. La energía materna es una energía que magnetiza, que contiene. Entonces, cuando alguien llega a una constelación porque quiere trabajar su prosperidad, la pregunta mía es, ¿te es difícil cerrar negocios, conseguir un trabajo, alguna cosa? Sí, te falta fuerza del padre. En el caso tuyo, ¿cómo reencontraste tu parte femenina? Porque de hecho, criar dos niñas, como eran tan pequeñas, evidentemente el femenino vino a ti. O sea, la figura de tu madre entró en ti y tuviste que convivir con esas dos esferas dentro de ti. En el caso mío, gracias a esa circunstancia, me di cuenta que yo estaba contribuyendo casi que a anular a mis hijas y gracias a esta psicóloga que me regala este libro de Mujeres que corren con los lobos, yo era un hombre que definitivamente no me conectaba con mis emociones como mi padre. Estaba siguiendo el modelo de él, ¿cierto? Y entonces yo era recio, duro, y pues yo no lloraba por nada. Hoy en día, como lo he dicho varias veces, soy capaz de llorar despidiendo un avión de carga y no me avergüenzo. ¿Sí? Porque me empecé a conectar con esa parte afectiva, empecé a escribir poesía, empecé a conectarme más con el arte, empecé a reconciliarme con mi femenino, porque así como yo trato el femenino dentro de mí, voy a tratar el femenino afuera. Y así como una mujer trata el masculino dentro de ella, va a tratar a los hombres o al masculino afuera. ¿Y cuándo es que tú crees que nosotros dejamos de buscar esa valoración externa del papá, esa mirada del papá con la aprobación y empezamos a ser autónomos y nosotros mismos autovalorarnos? Muy linda tu pregunta y es algo que en lo que trabajo con todos y cada uno de mis pacientes y en las constelaciones familiares. Siempre propendemos por un asunto que hay dos aspectos muy claros, esenciales de la naturaleza humana. Uno de ellos es la creatividad. La palabra creatividad es diametralmente opuesta a la destructividad. Entonces, cuando yo me voy reconectando con el ser creativo, y lo segundo que es propio, inherente al ser humano, es la capacidad de liberación. Los animales, uno dice muy linda las poesías, libre como los pájaros, pero los pájaros no son libres. Ellos están atados a su instinto. El ser humano trasciende la parte instintiva y se conecta con la creativa. Entonces, cuando yo empiezo a sanar internamente, soy consciente de mi proceso de liberación, entonces puedo decir, ok, papá, ok, mamá, agradezco que a través de ustedes, porque fueron el vehículo a través del cual yo llegué, pero
yo no tengo que vivir por ustedes. Yo tengo mi propia vida, tengo mi propio destino, tengo mi libre albedrío. Por favor, respeten si yo hago de una manera diferente a ustedes. Entonces, uno da media vuelta metafóricamente y en las constelaciones lo hacemos para tomar distancia, porque si yo me quedo mirando a mi papá y mi mamá, no estoy mirando para atrás, que es la vida que me espera, que es el destino. Entonces es ahí cuando yo puedo reconocer lo bueno y lo aparentemente no tan bueno, que también puedo hacer algo bueno de lo aparentemente no tan bueno, y puedo darme media vuelta y decir, ok, ahora yo tomo mi destino en mis manos. Asumo, ojo, dijiste una cosa muy importante, autonomía. Yo siempre planteo que no puede existir libertad sin tres aspectos. Independencia, adentro, dependencia, o sea, depender de mí. Responsabilidad, que es la habilidad para responder. Sí, un muchacho que me decía, es que yo ya soy maduro, yo ya tengo 22 años, yo sí, vos pagas la renta. Ah, no. Si no tenés la habilidad para responder por una renta, si no tenés la habilidad para responder por la gasolina de tu carro, entonces no tenés responsabilidad. Y no, eso no es que sea malo, no lo quiero mirar de una manera peyorativa. Y lo tercero es autonomía. Auto, sí mismo, nomos, normas, leyes. Cómo yo me estructuro con eso. Y le podemos agregar otras como la autodisciplina, en fin. Trabajar la sanación eh, paterna es un poco como el cuento de la rata que hiciste al comienzo, ¿no? O sea, hay que llamar toda esa ancestralidad, permite reconocer, aceptar, regresar a aquellos antepasados que hemos heredado, quizás sin mucha conciencia, y ver qué de eso suelto y qué de eso realmente soy. O sea, porque hay algo que yo heredé, pero hay algo, un ser nuevo que yo tengo que reconocer. Perfecto, excelente. Y ahí es donde viene la importancia de la creatividad. ¿Por qué? Porque no es una metáfora. Mis papás, o sea, el 50% mío de mi papá, el 50% mi mamá, un 25% cada uno de mis abuelos, un 12,5% mis bisabuelos, y así sucesivamente. O sea, toda mi ancestralidad está dentro de mí, habita en mi cuerpo, con sus talentos y sus traumas, ¿sí? Porque también mucha gente dice, ay, sí, los traumas heredados, pero también tenemos talentos heredados. Ay, ve, ¿y este muchacho por qué canta tan bonito? ¿Por qué dibuja tan bonito? Va e investigan y resulta que el tatarabuelo era un artista. Yo tuve un caso de una persona que estaba escribiendo un libro, ya había escrito varios libros, pero había un libro muy en particular que quería referenciar para reverenciar a su padre y el libro atrancado, atrancado, atrancado y le dijeron, anda a hacerte una constelación con Ramiro. Y ella dijo, ah, pero yo no la quiero hacer grupal porque yo también trabajo con muñecos, porque no quiero evidenciarme, porque es muy reconocida en Venezuela, en fin. Entonces, yo le dije, ok, le hago la constelación en privado. Lo curioso del caso es que la constelación mostró unas cosas impresionantes y ella lloraba en el consultorio. Ella no conoció a su abuela. Entonces, pero la constelación, porque el muñeco que representaba a la abuela miraba el libro que ella estaba escribiendo y ella miraba el libro y estaban del mismo color los dos muñecos, casualidad, porque ella no los eligió conscientemente, sino así a ciegas, como se dice. Y yo le preguntaba por la abuela y me dijo, yo no sé mucho, pero tengo un sentimiento, porque pues, claro, se activó toda una memoria. Cuando ella sale del consultorio, va y averigua, resulta que la abuela había, siendo niña, emigrado de Colombia para Venezuela, el padre había muerto en la selva, la abuela quería escribir un libro y no lo había podido escribir o había escrito algo, entonces ahora la nieta estaba reverenciando eso, heredó ese talento, una habilidad para las letras impresionante. Y de hecho en el libro ella llega y dice, no, Ramiro, voy a agregar un capítulo donde voy a hablar de la constelación y voy a explicar lo que pasó y ya que todo el mundo lo sepa, no importa. El libro se llama Y el alma dijo, aquí estoy, de Felicia de Marín. Entonces, es un testimonio muy lindo que se presenta donde efectivamente, como decía la esposa de Bert Hellinger, quien no conoce, o sea, conocer la historia de la abuela puede resolver muchas cosas que nosotros no hemos resuelto. Estuve mirando online varias meditaciones para sanar el linaje masculino, el Hoponopono, y hubo un ejercicio de los que tantos que hay dando vueltas en internet que me pareció muy interesante, que era trabajar hasta la quinta generación, o sea, de la quinta hacia ti, en donde a través de figuras te
ponía frente a frente, seas hombre o mujer, y la figura de esta quinta generación a la cuarta le dice, hijo, no pude estar disponible para ti y sé que te hice falta. Ahora estoy presente y puedes tomarme. Y el hijo de esa quinta generación le dice, papá, no pude tomarte y me hiciste mucha falta. Papá, te necesito. Ahora te tomo. Y hay como un perdón que luego pasa de la cuarta a la tercera, de la tercera a la segunda, o sea, a tu abuelo, a tu padre y a ti, que me parece como, no sé si será efectivo o no, pero como que el perdón tiene que estar, porque tampoco sabemos lo que han vivido esos hombres. Hay mucho como silencio en cuanto al tema de la emocionalidad masculina. No se sabe si de repente tu abuelo, tu bisabuelo fue ignorado, fue Excluido. maltratado, excluido por su familia y tuvo que vivir una situación en silencio que traspasó al otro y al otro y al otro, y uno realmente no está ni al tanto de esa situación. ¿Qué podrías Laura, decir? sí, y esto va a ser controversial, muy controversial, porque yo le digo a las personas en las constelaciones, les digo, ojo con el perdón, porque el perdón puede ser más peligroso que un clavo en un tobogán, porque el perdón no ha sido bien manejado, ¿sí? Ni siquiera desde la misma etimología de la palabra. Per se, donar, entregarse per se, ¿sí? Y muchas personas entonces llegan con cierto nivel inconsciente, no lo digo que lo hagan tendenciosamente, con cierta arrogancia. Yo ya perdoné a mi papá, yo ya perdoné a mi mamá, o sea, me estoy poniendo por encima, yo soy el bueno, ellos son los malos. Y lo que tú dices es muy cierto. Yo no es que no crea en el perdón, yo creo firmemente en el perdón, pero desde la esencia misma. Me gusta más llamarlo trascendencia, porque te pongo otro ejemplo. Si yo llego y te saco $10,000 del banco y te digo, Laura, mira, te saqué $10,000 del banco o te diste cuenta que te saqué esos $10,000 del banco, perdóname. Ya te estoy diciendo a ti que me perdones para yo sentirme en paz. O sea que yo ya te estoy dando el poder a ti para mi paz y mi tranquilidad. Pero entonces, si tú me dices, no, Ramiro, no te perdono, yo quedo mal. Pero si tú me dices, sí, Ramiro, yo tengo $5,000,000 en el banco, ¿qué tanto son $10,000? Te perdono. También quedó mal, porque tú eres la buena y yo soy el malo. Más fácil, y lo que utilizamos nosotros en constelaciones, es decir, lo siento, Laura, tú no merecías que yo te sacara esos $10,000, ¿sí? Voy a ver cómo te los pago, voy a ver cómo me repongo, reparo eso, lo siento, ¿sí? Tuve una necesidad muy grande o estaba muy inconsciente. Entonces ya no te estoy dando el poder a ti. Entonces por eso, ojo, no es que no crean el perdón. De hecho, me robo 2 minuticos más en una respuesta con una paciente que mal, pues, hijueputeaba a su padre porque cuando ella tenía 2 años, el papá se fue. ¿Sí? Nosotros trabajamos las constelaciones ocultas. Ella ahora tiene 54 años y ella, lo puedo decir porque ella lo dio como testimonio. Y en una constelación, nosotros trabajamos la constelación oculta, entonces ella tenía una letra y no sabía a quién representaba. Y resulta que estaba representando a un padre abandonador. Y era con una frialdad, con una persona que no sabía que era su hija en la constelación. Y no, es que yo no la quiero, me repudia, y era la hija. A lo último, cuando nosotros, porque en las constelaciones nosotros revelamos quién es quién, esa mujer decía, Ramiro, ahora entiendo lo de mi padre, pero yo no sé, porque como yo la puse a sanar, como tú dijiste, a esa persona, bueno, generación tras generación, y ella ya se dio cuenta y pudo mirar a esa hija en esa constelación. Oh, curioso, esa que representó al papá abandonador que en la vida real el padre la había abandonado cuando ella tenía 2 años en Cuba, a los días recibe, a las semanas, 2 semanas, recibe una llamada de un hermano de Cuba que ella sabía que existía, pero nunca lo había visto, nunca, porque ella tampoco había vuelto a ver a su padre. Cuando recibe la llamada de su hermano y le dice, mira, mi padre, que es tu padre, está en el hospital y ya está en las últimas y él quiere verte. Esta mujer dice que ella se llenó de una paz y pudo hacer una videollamada y el padre le decía, perdóname. Y ella le decía, padre, nada que perdonarte, fue lo que fue. Tú hiciste lo mejor, tal vez si te hubieras quedado con mi madre, tal vez le hubieras matado, quién sabe qué hubieras hecho. Fue lo que fue. Entonces ahí vemos que hay una reconciliación, una integración y un reconocimiento
de que esa persona hizo lo mejor que podía con base en ese nivel de conciencia. ¿Cómo sé yo que ya superé algo? O por decirlo de una mejor manera, ¿cómo sé que yo ya perdoné algo o a alguien cuando puedo estar cerca de la persona o cerca de la circunstancia y no siento ni dolor, ni tristeza, ni ira, ni miedo? Si yo ya no siento eso, y no es por represión, sino que realmente hay una paz en mí, entonces quiere decir que yo ya lo trascendí. Llámelo perdón, está bien. Me gusta más hablar que lo trascendí. Totalmente claro. ¿Qué recomiendas tú a las personas, más allá de hacerse la constelación, que me parece que es sumamente importante porque es visualizar o exteriorizar algo que está dentro de nosotros, que uno ya lo conoce? O sea, hay gente que sigue buscando la mamá en la pareja o al papá en la pareja. O sea, ahí Sí. hay una desconexión total con tu ser interno y no poder ser un individuo por ti mismo. Agradecer, como tú dices, el linaje, la herencia. Pero, ¿qué recomiendas tú? Sí, Laura, hay varias cosas en ese sentido y dijiste una cosa muy clara, tenemos conocimiento. Y yo planteo, ¿una persona leyéndose la Biblia de santo? ¿Una persona leyéndose un curso de paracaidismo por correspondencia ya está listo para saltar en paracaídas? No. Nosotros necesitamos involucrar el cuerpo porque todo el inconsciente se acentúa en el cuerpo. Los libros, las películas, las charlas te dan un conocimiento, pero no te dan sabiduría. Para desarrollar una sabiduría hay que involucrar el cuerpo. Entonces, por eso yo recomiendo, por ejemplo, la biodanza que hace mi amada Reyán, que algún día te recomiendo que le hagas una entrevista. Es una mujer con una sabiduría impresionante y ella lo maneja desde el cuerpo. O sea, hay que involucrar sí o sí el cuerpo, involucrar la parte inconsciente. La palabra emoción, por etimología, la letra E, le ponemos el signo más encima, quiere decir energía en movimiento. Entonces tenemos que trabajar claro y conscientemente. Eso no es cuestión de brujería ni exoterismo. No, 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 no. Nosotros somos energía y esa energía se mueve en nosotros. Entonces, si yo no trabajo el cuerpo, no voy a desarrollar sabiduría. Entonces tengo que involucrar el cuerpo. Hay un libro muy bonito que nos sirve como preámbulo que se llama El cuerpo lleva la cuenta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en los ejercicios, cuando uno ve caminar a una persona, ya con por ejemplo, mi esposa, Reyán, mi amante, mi novia, mi compañera, ella dice, viendo esa persona cómo camina, viendo cómo danza, veo sus bloqueos y veo de dónde pueden venir sus cosas. Entonces, para poder trascender, para mí, sí o sí, hay que involucrar el cuerpo. Mira, por ejemplo, otra cosa, mi padre, yo nunca había aprendido a bailar, porque es que mi papá decía que las mujeres que bailaban eran putas, ¿sí? Entonces, y uno no se me relacionaba con las putas. Y yo era de esas personas que era muy descoordinado. Yo no era capaz de caminar y comer chicle porque me enredaba. Gracias a la biodanza empecé a tener una fluidez que todavía me falta, pero que de alguna manera, si no involucramos el cuerpo, no vamos a desarrollar sabiduría. Qué bueno, porque estás llamando también una energía femenina, entonces de alguna manera ahí confluyen. ¿Algo más, Ramiro, que quieras decir para cerrar este tema que es tan extenso? ¿Algo que sea importante? Bueno, yo creo que son tantas cosas y, por ejemplo, a los hombres yo siempre les hago un llamado. De hecho, yo escribí una poesía que hace referencia precisamente a eso, de que se necesitan hombres y padres de verdad. No sé si la puedo compartir o alguna cosa, porque es un llamado. También, por ejemplo, con unos colegas, alguna vez hicimos un trabajo que era convocando a los hombres, porque todavía hay mucha resistencia de los hombres. Dicen, eso es cuestión de viejas histéricas, qué pereza ir por allá. Pero ya hoy en día, por fortuna, los hombres se están conectando más también con esto. Entonces hay que tener un muy buen balance. Es decir, cuando yo integro mi masculino y mi femenino, me convierto en un ser androgénico. Es decir, y ya no es esa energía la que me maneja a mí. O sea, a mí no me maneja la energía masculina ni me maneja la energía femenina, sino que yo puedo ser el gerente, ¿sí?, de esas dos energías y sé en qué momento, para qué, cuándo y dónde utilizar mi energía femenina y en qué momento utilizar mi energía masculina. Entonces, es un cambio de perspectiva. Eso es inteligencia emocional. La palabra emoción, vuelvo y digo, emoción, energía en movimiento, inteligencia. La palabra inteligencia, por etimología, inte, ligere. Inte, interior. Ligere, leer en el interior. Ser inteligente es aprender a leer en nuestro interior, poder integrar esa información, desarrollar sabiduría, porque en nosotros, todos los seres humanos, tenemos la habilidad
para ser creativos y no destructivos, para ser trascendentes de nuestras ataduras y ser cada vez más libres y propender por la libertad de los demás, principalmente la de nuestros hijos. Yo te agradezco mucho este momento que compartiste y nada, voy a poner un link para recomendar el libro abajo para que todo el mundo pueda leerte y Gracias. conocerte. Te mando un Gracias. abrazo. Gracias, Laura, por esta oportunidad y cualquier cosa, seguimos siempre en contacto. Gracias a ti. Cuídate. Gracias.